bienvenidos todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad de saber interpretar los estudios de calidad de la energía por la ingeniera Arely Hernández. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y vamos iniciando esta sesión. En lo que se van conectando, les vamos comentando el porqué de esta charla. Nosotros somos parte de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, y una de sus principales sociedades es la Sociedad de Potencia y Energía, la cual hace 13 años cambió de nombre. Originalmente se llamaba Power Energy y en 2008 deciden que se debe cambiar este nombre para poder abarcar diferentes áreas. Entre ellos es la generación, transmisión y distribución y las diferentes áreas que conlleva todo este proceso. Por lo tanto, desde hace 4 años estamos celebrando lo que llamamos el PES Day, que se celebró el día de ayer. El día oficial es el 22 de abril. Y con lo tanto, se busca que todos los capítulos, tanto estudiantiles como profesionales de todo el mundo, puedan hacer esta celebración con diferentes actividades. Para este 4º año estamos buscando, se está practicando la revolución de la energía limpia. Con lo tanto, estamos invitando a diferentes ponentes y haciendo diferentes actividades que vayan en relación a esta temática o que vayan relacionadas con lo del capítulo. Energía limpia fue un tema que tomamos ayer. Esta es la 3ª actividad que tenemos para celebrar el PES Day. Por lo tanto, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Para esta charla les pedimos considerar lo siguiente. En principio les agradeceríamos si pueden mantener apagados sus micrófonos y video para que no se pueda perder la conexión. Las preguntas se van a contestar al final de la sesión. Solo me van a llegar a mí, que soy la host, y yo al final se las iré se las diré a la presentadora para que ella pueda irlas contestando. Algo valioso para nosotros es darles una constancia de que ustedes participaron en esta charla. Por lo tanto, a mediados de la charla y a final de la misma, les vamos a hacer llegar un formulario para que lo llenen, por favor. Es muy importante para nosotros, para con eso poderles hacerles llegar su formulario, su constancia. Y junto con la constancia les vamos a mandar el material que justamente va a presentar la ingeniera. Ok, de esta forma me permito presentarles a la ponente. María Arely Hernández Ortiz es ingeniera eléctrica con especialidad en sistemas eléctricos, sistemas de potencia en energías alternativas y convencionales del Instituto Tecnológico de Querétaro. Cuenta con 5 años de experiencia. Se ha desempeñado en el área de servicios a la industria en media y baja tensión, participando principalmente en residencia de obra, elaboración de proyectos en media y baja tensión por obra particular e industrial, además del levantamiento de instalaciones eléctricas en industria para la realización de proyectos, tanto la realización como interpretación de pruebas eléctricas a equipo primario y mantenimiento de subestaciones tanto en media como en baja tensión. Además, ha hecho la realización y evaluación de estudios de calidad de la energía, dimensionamiento de equipo, de compensación reactiva y filtros de armónica en baja tensión. Con esta forma, le damos la cordial bienvenida a la ingeniera Arely Hernández. Adelante, ingeniera. Estás en mute. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a apagar por aquí mi video para que no se me trabe la máquina. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo, su interés por esta plática. Cuando me invitaron a participar en este programa de pláticas, por ahí se nos comentó que la intención era invitar a las personas a acercarse a lo que es la ingeniería eléctrica y las áreas relacionadas desde una perspectiva de que se pierda el miedo, de que se sienta que no hay un nivel suficiente como para acercarse. Entonces elegimos por ahí un tema que es como muy básico y muy sencillo y que en el que intervienen varias áreas, aunque no necesariamente sean de ingeniería eléctrica. Entonces vamos a hablar sobre
los estudios de calidad de la energía, no sobre cómo se realizan, sino de cómo se interpretan. Cuando yo contrato un servicio de un estudio de calidad de la energía, ¿cómo sé que lo que estoy recibiendo es lo que necesito recibir? ¿No? Por ahí, dentro de nuestra experiencia, nos ha tocado recibir con alguna frecuencia estudios o documentos elaborados por otras empresas en los que a veces ni siquiera hay una estructura. No voy a decir nombres, pero no hay una estructura, o utilizaron equipos o intervalos no adecuados, o bien las referencias no son asertivas en cuanto a las actividades que hay que hacer, o no hay una justificación de lo que se tiene que hacer, y por eso elegimos este tema. Entonces, empezamos, Dulce, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es un estudio de calidad de la energía? ¿Cómo se realiza un estudio de calidad de la energía? ¿Qué equipos se utilizan? ¿Y cómo puedo interpretar la información que recibo? ¿Continuamos? ¿Qué es un estudio de calidad de la energía? El estudio, cuando ustedes contraten un estudio de calidad de la energía, se les va a entregar un documento donde se van a mencionar los resultados obtenidos tras haber realizado la medición en su instalación en un punto específico con un equipo que mida parámetros eléctricos específicos. Ustedes van a decidir qué parámetros, durante cuánto tiempo, cuál es la finalidad del estudio. Entonces, el estudio, no nos vamos a ir a los conceptos para desarrollar el estudio, sino los conceptos para entender o para interpretar el documento que están recibiendo. Esto es porque probablemente entre ustedes haya personas que les toque gestionar esta parte, que a lo mejor estén en mantenimiento, que a lo mejor estén en proyectos, que a lo mejor estén en propuestas de mejora, en compras, y que no tengan dentro de su formación las herramientas necesarias para saber interpretar el material que están recibiendo. ¿Avanzamos, Dulce, por favor? Ok, ¿qué contiene? Generalmente la estructura de un estudio de calidad, independientemente de quien lo realice, esto es porque no hay como no está oficialmente regulado que tenga que tener una estructura específica, pero coincidimos varias personas de las que realizamos los estudios en que tiene más o menos estos elementos en su estructura. Un objetivo, ¿con qué propósito se realiza el estudio? ¿Qué se pretende demostrar? ¿Cuál es el objetivo de realizar el estudio? La relación de parámetros bajo evaluación. Si yo estoy contratando un servicio de estudio de calidad de la energía, hay una buena cantidad de parámetros que puedo evaluar. Entonces yo tengo que saber qué voy a evaluar y por qué lo voy a evaluar, porque al realizar el estudio yo estoy necesitando demostrar una teoría que yo tengo sobre un problema que yo tengo. Es decir, no voy a ir a ciegas a adivinar cuál es mi problema, sino que voy a tratar de determinar o de demostrar que tengo razón en una tesis que ya haya elaborado sobre los problemas que tengo en mi sistema. Entonces, para ello, voy a determinar qué parámetros debo evaluar para lograr demostrar mi punto, ¿no? Representación gráfica y o valores sobre los que se determina el estado de los parámetros eléctricos evaluados. Esta es la forma en la que se me muestra la información. La información generalmente se muestra como diagrama de tendencias, puede también mostrarse como histograma, como tabla de datos, como forma de onda, eventos, diagramas fasoriales. Hay muchas maneras en las que se puede mostrar la información y va a depender de los parámetros que esté evaluando y de lo que quiera demostrar. Recomendaciones, medidas propuestas para corregir o mejorar las condiciones de calidad de la energía detectadas. Generalmente al final de su documento ustedes van a encontrar un listado donde les van a decir, no cumples con estos parámetros, tienes que meter un banco de capacitores, tienes que meter un filtro de armónica, son casi siempre las recomendaciones que se encuentra uno en los estudios de calidad de la energía. En todo caso, las recomendaciones que se les emitan deben de ir debidamente justificadas. ¿Perdón? Adelante, adelante. Ok.
Referencias. Al hacer un estudio debemos incluir bajo qué especificación estoy evaluando. No puedo yo decir que cumple o no cumple si no tengo un parámetro de referencia contra el que esté evaluando. Entonces, si ustedes reciben un estudio, si ustedes están pagando por un estudio, más o menos puede llevar más cosas, más o menos estas son las cosas, el contenido básico que tendría que tener un estudio para que sea mínimamente entendible. ¿Avanzamos? Ok, ¿cómo se realiza? Normalmente realizamos el estudio en base al propósito. Primero es determinar por qué voy a hacer el estudio y sabiendo por qué voy a hacer el estudio, voy a determinar cuántos días y con qué intervalos de grabación voy a realizar el estudio. También tengo que ver los días en los que los voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo más demanda en mi instalación en un día lunes, voy a tener una curva diferente que si la mido en domingo, que a lo mejor no trabaje la planta, ¿no? Entonces, no voy a meterlo para medir de sábado y domingo si nada más lo voy a meter un día y lo que a mí me interesa es ver cuándo hay más carga o ver cuándo hay menos carga. Depende de lo que quiera evaluar. Entonces, debo de saber para qué lo voy a hacer, para determinar cuántos días y con qué intervalo de grabación y en qué días específicos voy a ir a medir. Una vez que se ha determinado el propósito, se elige el equipo, se coordina con el cliente y la empresa que está proviendo el servicio de medición de calidad de la energía para realizar la conexión de los equipos. Aquí es muy importante porque también algunas veces nos comparten lecturas realizadas por otras personas y algunas veces cuando ya estamos revisando la información nos damos cuenta de que las ondas se configuraron mal, de que la secuencia no corresponde a la que tenía. Vemos por ahí que hay datos disparados como factores de potencia fuera de rango o desbalances fuera de rango, cosas que no podrían suceder. Y esas cuestiones surgen al momento de la conexión y la configuración del equipo. Es decir, en esta parte digamos que el proveedor es el que tiene que ser muy cauteloso para no atribuir, para no meter errores en la medición, como puede ser una configuración no adecuada en las ondas de medición o una conexión en un sistema que no es la correcta, por ejemplo, tener 3 fases 3 hilos, conectarlo como 3 fases 4 hilos o como monofásico, meter un atenuante en el valor de las mediciones de tensión o de corriente que va también a afectar al final del día mis mediciones de otros parámetros y así. Habiendo concluido la desconexión, lo que procede es, bueno, el periodo de medición, lo que procede es la desconexión del equipo, la descarga de las lecturas y la evaluación de los resultados. En base a la evaluación de los resultados es la elaboración del reporte y ahí se debe de considerar las condiciones de la instalación, es decir, yo tengo que conocer cómo está el diagrama unifilar de la planta, qué equipos tengo conectados aguas abajo, cuáles son las condiciones en el punto donde estoy conectando, cuáles son las condiciones de operación y si hubo algún evento que hubiera podido presentarse durante la misión, por ejemplo, a lo mejor alguna descarga atmosférica, algún paro inesperado que haya sido programado, alguna afectación que pueda salir en mi estudio, que yo tengo que consultar con el personal de la planta y que pudiera afectar lo que yo estoy viendo en las mediciones que registró el equipo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, antecedentes. Antes de hacer la conexión, es recomendable conocer al menos, por ejemplo, el diagrama unifilar, identificando el punto de conexión,
las tendencias de demanda de los 12 meses corrientes previos a la realización del estudio, la corriente máxima que se espera medir en condiciones normales de operación, y por aquí me faltó poner la corriente de cortocircuito en el punto donde estoy haciendo la medición. Estos son algunos de los que es deseable conocer antes de realizar el estudio, porque en algunos equipos yo necesito introducir estos valores al momento de realizar la configuración de mis parámetros, para poder después tener las lecturas. Si yo no hago esta configuración antes al momento de evaluar los datos, yo ya no puedo cambiar esos valores de referencia, y entonces cualquier corrección tiene que ser influenciada por la interpretación del usuario. Ok, entonces vamos a la siguiente, por favor. Durante la conexión es importante asegurar la continuidad del servicio en la toma de energía donde se conecta el equipo. Muchas veces vamos a ciegas a la instalación donde vamos a conectar, muchas veces por querer ser como muy eficientes y responder inmediatamente a las peticiones del cliente, y no nos aseguramos de, por ejemplo, dejar resguardado el equipo cuando sea posible dentro del tablero donde se está midiendo, o de poner algún seguro o barrera física o una responsiva sobre el punto donde se conecta la energía. O también me llegó a pasar que lo conecto, tengo todas estas precauciones, pero resulta que el circuito donde estoy alimentando mi equipo se desenergiza cuando desenergizan un tablero X, y yo no sabía, y voy a recoger mis datos y ya no tengo información porque alguien desconectó el circuito, lo sacaron el sábado, que se fueron todos a descansar. Entonces es importante asegurar la continuidad del servicio, tanto directamente en el punto donde estoy conectando el equipo, como con el personal a cargo del estudio por parte del solicitante, para que me asegure que nadie va a ir a desconectar, a modificar los parámetros o a tratar de realizar alguna maniobra con el equipo, porque muchas veces queda expuesto y muchas veces pues simplemente es un tomacorriente que tiene algo conectado, necesito el tomacorriente, lo desconecto y ya no me preocupo de revisar por qué estaba ahí, ¿no? Verificar las condiciones de seguridad. Estamos trabajando con equipos energizados en 220, energizados en 440. Por ahí las recomendaciones de la medición son en las tablillas de los equipos de medición, pero muchas veces es necesario realizar el equipo en otras partes, o a lo mejor no hay tablillas, entonces normalmente me voy al tablero y conecto en barras, y pues no hay que olvidarnos de que está energizado, de que hay un riesgo, de que muchas veces son los tableros principales, y la mayoría de las veces no contamos con la capacitación, con las herramientas, con el equipo de protección adecuados para realizar ese tipo de maniobras. Entonces, en medida de lo posible hay que ser muy conscientes del riesgo que se corre al realizar una conexión en vivo, y de tomarnos en serio el hacer ese tipo de trabajos con mucho cuidado. Seguir las recomendaciones del fabricante del equipo referente al orden de conexión de las pinzas de acuerdo al tipo de sistema en que se realiza la conexión. La mayoría de los equipos traen por ahí un diagramita donde dice conecta primero la sonda de tierra, después conecta esta sonda. Hay un orden. Es importante no traer mis cables revueltos, traer mis cables en buen estado, los de mis ondas, y hacer la medición, la conexión de las pinzas en el orden en el que me indica el fabricante del equipo, que muchas veces traemos esa ayudita ahí en el equipo, una pantalla que me dice cómo debo de conectar, entonces simplemente hay que hacerles caso. Verificar la secuencia antes de iniciar la grabación. En la mayoría de los equipos, o bueno, al menos la mayoría de los que me ha tocado trabajar a mí, te dan la oportunidad de ver el modo osciloscopio, o de ver por ahí el osciloscopio y el diagrama fasorial. Entonces, en el diagrama fasorial tú puedes ver si tu secuencia es correcta o no es correcta. Ahí te dice el equipo, te marca
la secuencia o cómo está censando las fases, y también tú puedes ver si alguno de los fasores están en sentido contrario o si hay algo ilógico o incoherente en tu diagrama fasorial, y eso te ayuda mucho a evitar errores a la hora de la grabación. Verificar la configuración de las ondas de medición antes de realizar la medición. Por ahí las ondas traen un atenuante, directamente en la sonda y tienen atenuante en el equipo de medición. Muchas veces nos toca por ahí que recibimos, no sé, a lo mejor hay varios usuarios del mismo equipo, a lo mejor conseguí el equipo prestado, se van a conectar y cuando llega el estudio dice que la sonda de tensión sensó con una relación de, no sé, 13.200 de 440, entonces mis mediciones de tensión aparecen en 115.000 volts, no sé, apenas me pasaron uno que me pedían apoyo para revisarlo y me estaba marcando 440 volts RMS de fase a neutro. Entonces, por ahí tenemos que verificar los atenuantes en nuestras ondas antes de realizar la medición, porque le va a pegar a todos los parámetros. Y al momento de estar recalculando ya no hay como tanta confiabilidad en los resultados que estamos presentando al cliente. Avanzamos, Dulce, por favor. ¿Qué equipo debo utilizar? Aquí les muestro yo algunos equipos, algunas marcas que ubico. No hay cuál es más buena, todos los equipos son diferentes, todos los equipos tienen sus ventajas y desventajas. Algunos son muy económicos, algunos te permiten realizar una grabación completa y al final del día recuperar los parámetros que necesites recuperar. Algunos otros te permiten a lo mejor tomar instantáneas de eventos o tomar instantáneas al momento de realizar la conexión. Algunos otros te permiten corregir, por ejemplo, la impedancia relativa ya después de hecha la medición o realizar recálculos, de algunos parámetros como por ejemplo la distorsión. Entonces, todos tienen sus ventajas, todos tienen sus desventajas. Aquí de los que les estoy mostrando, la mayoría son clase A. Por ahí van a escuchar mucho que el código de red o que te dicen que código de red dice que tiene que ser un equipo clase A. Por ahí también me tocó cuando empezaron a preocuparse las personas por el cumplimiento de código de red, no propiamente cuando entró en vigor, que se puso muy de moda el hacer estudios de calidad de la energía y de repente nos decían, ¿sabes qué? Revísame este estudio porque no le entiendo. Y pues efectivamente no había una estructura, no había un orden, no había ni siquiera lineamientos para la definición de parámetros, pero no solo eso, también por ahí muchas de las mediciones venían con equipos clase B. Los equipos clase B ya no se utilizan o ya no se recomienda su uso, al menos no para verificación de cumplimiento de algún estándar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Dul. Entonces, ¿cómo se clasifican los equipos? El equipo que ustedes utilicen debe de indicar si es clase A, si es clase S. Un equipo clase A se utiliza cuando se requiere precisión en las medidas, por ejemplo, para realización de contratos de energía, verificación de cumplimiento con normativas, entre otras. Un equipo clase S se utiliza con propósitos estadísticos, por ejemplo, determinar tendencias de consumo. El equipo, ¿cuál sería la diferencia? Cuando tienes un equipo clase A, de la marca que quieras, si tú realizas una medición con este equipo y tiempo después, bajo las mismas circunstancias, se realiza otra medición con un equipo de otra marca que también es clase A, las mediciones van a ser muy similares, es decir, hay como repetitividad entre un equipo y otro sin importar la marca, y entonces es más fácil verificar que las mediciones cumplen con algún estándar. Un equipo clase S es con propósitos estadísticos. A lo mejor si yo quiero evaluar cómo se comporta mi planta, yo tengo una planta, tengo un proceso
compro mi propio equipo, elijo un equipo clase S porque yo no necesito tanta repetibilidad en las mediciones. Lo que yo necesito es determinar, digamos, datos gruesos. No sé si me explico. Entonces, ¿qué equipo voy a utilizar? Depende del propósito. Puedo usar un clase S, puedo usar un clase A, depende de cuál es el propósito con el que estoy realizando el estudio. Avanzamos, Dulce, por favor. Y ahora, ¿cómo puedo interpretar la información que recibo? La información que reciben en sus estudios de calidad de la energía, como mencionaba al principio, se les va a presentar un diagrama de tendencias, un histograma, alguna gráfica que representa una cantidad de información. Nosotros, las señales que tenemos, las señales de energía en corriente alterna, tenemos una forma de onda senoidal que tiene un valor pico, que tiene una frecuencia, que tiene un periodo, y esta señal, este ciclo que vemos aquí, en un segundo, para una señal de 60 Hz como las que tenemos aquí en México, tenemos 60 formitas de ondas como esta, pero no quiere decir que son exactamente como esta. O sea, en un segundo, perdón, yo tengo 60 formitas de onda en teoría como esta, pero que pueden traer por ahí alguna deformación, que pueden diferir en el valor pico, no van a ser exactamente iguales. Vamos a la siguiente, Dulce, por favor. Entonces, un ciclo es el espacio de tiempo en el que una señal vuelve a repetirse. En una señal de 60 Hz, este espacio de tiempo equivale a dividir un segundo entre 60 ciclos, es decir, un ciclo dura 16.6 milisegundos. Cada ciclo presentará variaciones respecto a la formita ideal que vieron en la lámina anterior, dependiendo de las características de la fuente, las características de la carga y la interacción entre la carga y la fuente. Hay que recordar que ni la fuente es fija ni la carga es fija, o sea, hay variaciones siempre y también hay variaciones entre la interacción. Los equipos censan los parámetros indicados para cada ciclo. Entonces, ¿cuántos datos tendría que evaluar durante la medición? Es decir, para cada ciclo yo tengo un valor de pico, tengo un valor RMS, tengo un valor para cada parámetro que decide evaluar. Si yo voy a hacer una evaluación de un día y tengo 60 datos para cada parámetro durante un segundo, en un día, ¿cuántos datos tengo? Vamos a la siguiente lámina. Suponiendo que se registrara la información para una medición de 3 segundos, que es una medición de tiempo muy corto, se tendría que contar con 180 valores para cada parámetro, uno para cada ciclo. En una medición 5 minutos serían 18,000 valores, todo esto para una sola medición. ¿Perdón? Si los equipos tuvieran la capacidad de almacenar todos los valores para cada ciclo de la medición, tendríamos, por ejemplo, 1800 valores, 1800 valores en 30 segundos de medición, 5.184.000 valores en un día y 36.288.000 valores en una semana para cada parámetro. Entonces, eso no es viable, no es fácil de evaluar. Entonces, ¿qué procede o cómo se hace el registro de los parámetros en el equipo? Vamos a la siguiente lámina, Dulce. Los equipos registran un valor para cada parámetro, un valor máximo, un valor mínimo, un valor promedio, o a veces un valor que se registra como valor, que sería como el valor más frecuente en el intervalo, para cada intervalo de medición, permitiendo que sea factible realizar la evaluación. Es decir, que si mi intervalo de medición es 5 minutos, en esos 5 minutos para todas las formas, para todos los ciclos, voy a registrar un valor o voy a medir un valor, pero solamente voy a guardar un valor máximo, un valor mínimo, un valor promedio, y entonces se reduce la cantidad de datos que se registran en el programa. Y de estos valores tomamos o formamos un diagrama de tendencias. ¿Avanzamos? ¿Qué es un diagrama de tendencias? Es la manera más sencilla de expresar los resultados de la medición
ya que permite determinar el comportamiento del sistema bajo evaluación considerando las condiciones de operación, producción, eventos. ¿Por qué? Porque yo puedo cotejar mis valores o mis resultados, mis lecturas durante cada uno de esos intervalos y los puedo cotejar con mi hora y con mi día. Entonces yo puedo saber cómo estaba mi producción, qué estaba haciendo, qué equipos estaban trabajando y cuál fue el resultado o cómo afectó eso al parámetro que estoy evaluando. Aquí se muestra una parte del diagrama de tendencias para 10 valores, para 10 puntos de medición. Entonces, cada uno de estos valores es el valor máximo de la tensión RMS de línea para la fase CA, bueno, para la línea CA, perdón. Y con cada valor máximo yo construyo un diagrama de tendencia. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, los valores que tengo en esta tablita, aquí yo tengo un valor de tensión RMS para la línea CA, un valor máximo, un valor medio, un valor mínimo. Tengo el valor que corresponde a cada intervalo, lo tengo aquí como en la hora a la que corresponde la medición, y cada uno de esos puntos integra estas gráficas. Entonces aquí tenemos una gráfica de valor mínimo, de valor medio y de valor máximo. Y ya el usuario puede determinar qué parámetros son los que va a evaluar de acuerdo a lo que necesite evaluar. Otra forma de checar estos datos es que determinemos los valores máximos. Por ejemplo, de todo este listado de valores, aquí no sale completo, aquí salen únicamente los primeros valores de esta gráfica, pero para toda esta gráfica hay un valor para cada punto. De todos esos valores, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el percentil 99, percentil 95, promedio y mínimo? Y lo puedo tener en los datos máximos, datos medios y datos mínimos. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver cuál fue la lectura mínima, me voy al RMS, al mínimo de los mínimos, esa fue la lectura mínima. ¿Cuál fue la lectura máxima? Me voy al diagrama de tendencias de valores máximos y determino el máximo de máximos y ese es mi valor máximo. Entonces, en esta grafiquita que se ve aquí tan sencilla, tan chiquita, yo estoy concentrando los resultados de todos los valores de la medición y la gran mayoría de los parámetros que se evalúan y que se les presentan en los estudios de calidad de la energía se presentan en esta forma, en esta gráfica. Entonces, lo que están viendo es el valor para cada punto correspondiente a un intervalo de medición. Vamos a la siguiente gráfica, por favor, Dulce. Otra forma de representación es el histograma. Un histograma es una representación gráfica de un grupo de datos estadísticos agrupados en intervalos o en función de valores absolutos. En el estudio de calidad de la energía suele utilizarse, por ejemplo, para mostrar estadísticas, principalmente de contenido armónico, ya que de esta manera es más fácil ubicar los datos. También podemos presentar absolutamente todos los valores en algunos equipos, por ejemplo, puedo decir marcas, no voy a decir marcas, pero en un equipo amarillito muy conocido por todos, vemos que tiene un apartado de estadísticas. Ahí pueden ver absolutamente todas las estadísticas de todos los valores. De manera general, en la mayoría de los equipos, este histograma o esta forma de representación lo usamos para los armónicos porque nos permite determinar un valor de acuerdo a la frecuencia con la que se repiten ciertos valores o ciertos rangos de las mediciones armónicos. Vamos al siguiente, por favor. ¿Dulce? Ok. Entonces, aquí está la representación del contenido armónico. Este es el armónico de fase A neutro de la fase A. Este es el armónico 7, según yo era el 7. Bueno, creo que les puse el nombre. El caso es que hay una fluctuación de valores que si yo me pongo a querer evaluar esta tabla, no voy a encontrar un valor específico, pero podemos ver cierta tendencia en un rango de valores, un valor mínimo, un valor máximo y un valor aproximado. Entonces, en este histograma,
yo puedo ver que el valor sobre el que ronda mi tendencia, sobre el que tienden a caer mis datos, es aproximadamente el valor en el que yo tengo marcado mi histograma, y estos dos puntitos que me marcan el valor mínimo y el valor máximo, y ahí puedo yo conocer más o menos el contenido armónico de manera rápida, sin estarme rompiendo la cabeza respecto a interpretar este diagrama de tendencias, que en el caso de los armónicos pues se puede tener mucha variación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está el espectro armónico con histogramas para cada una de los armónicos. Bueno, aquí no alcanzo yo a ver porque me tapa la pantalla, pero es debe ser tercero, quinto, séptimo, onceavo, los demás armónicos. Entonces, aquí nosotros podemos ver más o menos sobre qué porcentaje ronda el contenido armónico para cada armónico, y hacer una revisión rápida de si hay algo que haya que corregir o no. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok. Bueno, lo que les comentaba, aquí se muestra el contenido armónico para el primer armónico. Esta es la distorsión armónica total. Estas son distorsiones de tensión. Y por aquí empezamos con los armónicos individuales, ¿no? Nada más que no alcanzo a ver, aquí está. Este es el segundo, el tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico, sexto, séptimo, etc. Y aquí tenemos los valores mínimo, valor máximo y un valor aproximado de la tendencia del contenido para ese armónico específico, que podemos referir a la barra de la derecha. Entonces, esta es una manera fácil de interpretar datos, digamos que son un poquito más difíciles de evaluar. Vamos a la siguiente, por favor. Con los datos mostrados, debe indicarse un comentario resolutivo sobre el estatus de cumplimiento de parámetro bajo evaluación. Para ello, quien ejecutó el estudio... ¿Perdón? Sigue, Ale, sigue. Ok. Para ello, quien ejecutó el estudio debe proporcionar los criterios de evaluación, es decir, yo debo de decir si yo estoy diciendo que cumple o no cumple referente a un valor, si estoy determinando el valor máximo, si estoy determinando algún percentil, si estoy determinando un valor promedio, cuál es el criterio que estoy eligiendo para tomar o para emitir el comentario sobre si mi parámetro cumple o no cumple, y para emitir mi comentario sobre la propuesta que estoy haciendo de solución al problema que estoy viendo, ¿no? ¿Qué cosa no es válida? Y este es el meollo de todo el asunto. Es muy común encontrarse con estudios de calidad de energía que dicen cumple, y dicen cumple parejo para todo, ¿no? Ya a veces ni se molestan en cambiar los datos de una medición anterior o de un machote que ya traen y que nada más cambian el nombre, así. Entonces, ¿es válido decir bueno o malo? No, no es válido decir bueno o malo. Siempre tengo que tener un criterio, tengo que decir cuál es mi criterio y cuál es mi valor de referencia y por qué estoy emitiendo la resolución que emito sobre si cumple o no cumple mi parámetro, para que si es necesario realizar una evaluación, si quiero una segunda opinión, quien está haciendo esa segunda opinión pueda o tenga una referencia sobre la medición, porque muchas veces el que lo paga es el cliente, ¿no? Mi medición no cumple, simplemente la descarto y voy y contrato a alguien más, y entonces ¿en qué momento se va a detener esa cadenita de ir contratando estudios si al final del día no sé interpretar la información que estoy recibiendo y no tengo la certeza de que hay lógica en lo que estoy recibiendo? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, en el punto común de acoplamiento, este texto es ¿cómo se dice? Traspasado del IEEE 519. Es una de las referencias para hacer la evaluación. Dice, en el punto de común acoplamiento de los operadores deben limitar los armónicos de tensión de línea neutro de la siguiente manera. El percentil 99 diario de tiempo muy corto
debe ser menor que 1.5 veces los valores dados en la tabla 1. Es decir, tenemos una tabla de referencia y normalmente sí viene esa tabla en la evaluación, pero muchas veces no coincide el intervalo de medición, no coincide el valor que se está determinando como valor a comparar, o no coincide el factor por el que se debe de multiplicar el valor proporcionado en la tabla. Muchas veces agarro y pongo la tabla y pongo mi medición es incomutal y pongo mi valor máximo y la cotejo directamente contra el valor que va en la tabla y digo que no cumple o que sí cumple. Entonces es importante, digamos, que leer con lupa las referencias, o más bien dicho, interpretar adecuadamente las referencias sobre las que estoy evaluando. Si yo hice, por ejemplo, una medición de tiempo corto, determino que mi valor de referencia para evaluar es el percentil 95 y que debe de ser menor que los valores dados en la tabla. Ahí ya no multiplico, tomo un percentil menor y simplemente hago un cotejo directo. Pero depende de qué medición utilicé y durante cuántos días. Aquí me faltó poner que en el percentil 95 es semanal, este es diario. Si mi medición fue de un día, mi medición tiene que ser de tiempo muy corto. Si mi medición fue semanal, mi medición tiene que ser de tiempo corto. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos hallarle la lógica a la evaluación que nos están haciendo y de las referencias que tenemos, que nuestro proveedor de servicios tiene que incluir en el reporte para determinar, para decirme que cumplo o que no cumplo y no simplemente decir estás bien, estás mal o cómprame un banco de capacitores de $500,000, ¿no? O sea, no se pueden hacer proposiciones sin una debida justificación. Y además de esto, pues los resultados deberían de ser accesibles y claros para que cualquier otra persona que pudiera realizar, digamos, un tipo de auditoría sin tener que repetir la medición o sin tener que afectar el bolsillo del cliente, ¿no? Entonces vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es la tabla 1, la tabla que les comento. Y pues de esta manera es necesario realizar la medición durante los días de evaluación correspondientes a los intervalos de medición, porque también muchas veces queremos ver el contenido armónico, hacemos la medición en 5 o 10 minutos, en intervalos de 5 o 10 minutos, pero queremos dejar el equipo nada más un día, ¿no? Porque me sale más barato. Entonces, hay que ver cuánto me pide la norma que mida, durante qué intervalo, con qué valor voy a cotejar, determinar el valor del percentil indicado, por ejemplo aquí percentil 99, percentil 95, cotejar contra los valores correspondientes de acuerdo a lo indicado en la especificación, no solo a la tabla. Por ejemplo, para una medición de tiempo muy corto, con una tensión de 13,200, debe considerarse el percentil 99 y debe ser menor que 4.5% para los armónicos individuales, ya que la tabla indica un valor de 3%, es decir, tiene que ser menor que 1.5 veces el valor indicado en la tabla para el nivel de tensión en el punto de medición, el percentil 99, no el 95, no el máximo, el percentil 99. Entonces, este sería un ejemplo de cómo meter una referencia para la evaluación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, para saber si mi evaluación es adecuada, debe necesariamente indicarse la especificación de referencia. Si mi evaluación es adecuada, yo tengo que saber si la están evaluando contra IEEE 519, contra CFL 045. Tengo que saber cuál es mi especificación de referencia, cuáles son las tablas y cuáles son los criterios para la evaluación, así como el valor de evaluación indicado para cotejarse. Para tener una noción más clara sobre la interpretación de los límites, pueden revisarse las especificaciones IEEE 519 y CFL 0045. Y para tener una noción más amplia sobre la definición de los fenómenos e interpretación de los resultados, se recomienda revisar IEEE 1159. Esto porque mi plática es muy, digamos, muy por encima sobre cómo leer lo que estoy recibiendo, cómo saber
interpretar la información que me proporcionan en mi estudio, pero no es sobre cómo elaborarlo o cómo interpretar cómo traducir ese resultado con los fenómenos reales que tengo en mi empresa. Para eso se necesita la aportación de alguien con más experiencia que yo, así honestamente, que tenga más experiencia en mediciones, que esté más familiarizado con los problemas de calidad de la energía y también la inversión un poquito de tiempo y pues sí de dinero, porque esto no es como un tema fácil, no es algo que nos vaya a llegar por arte de magia. Entonces, recomendaciones, si puedes conseguir la 1159, si puedes conseguir la 519, la 045, que estas últimas así están muy accesibles. Revísalas, léelas y vas a tener más noción, aun cuando no tengas formación eléctrica. La interpretación es muy sencilla, viene respaldado todos los conceptos, todos los digamos, significados de cada parámetro, cómo evalúo, cuál es mi criterio. Entonces, estas lecturas nos pueden dar un poquito más de noción, aun cuando nuestra formación no sea en el área eléctrica. Vamos a la siguiente. ¿Por qué debo de hacer un estudio de calidad de la energía? Aquí hay una cuestión que muy tristemente me tocó ver a mí, espero que no sea así común para todo el mundo. Cuando te dicen, quiero un estudio de calidad de la energía porque quiero cumplir. ¿Cumplir con qué? Es decir, no es como para ver cómo puedo mejorar, sino cómo puedo cumplir. Y nada más es como para, no quiero que me multen, no quiero que me castiguen, no quiero que me sancionen, pero el desconocer cómo está nuestra instalación ya implica, digamos, algún tipo de sanción. Entonces aquí puse algunos de los efectos, por ejemplo, de cosas muy básicas como es el desbalance en tensión. ¿Qué es el desbalance en tensión? Cuando los ángulos de desfase entre las tensiones de un sistema trifásico no son iguales, se dice que el sistema está desbalanceado. ¿Qué efectos tengo? Tengo deterioro en conexiones, tengo pérdidas por calentamiento, disminución de eficiencia en motores de inducción, daño en aislamientos, reducción de potencia del motor o de eficiencia. Todas estas consecuencias de dejar una condición de manera permanente son como suficientes para justificar la inversión en un estudio de calidad en energía y para justificar la inversión en tiempo para aprender a entender la información que me están proporcionando. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí está, por ejemplo, otro de los parámetros que más se evalúan, distorsión armónica. Es el grado de deformación que tiene una señal periódica en comparación con una función senoidal. En medida de, aquí se me pasó a hablar del valor RMS, espero que la mayoría estén familiarizados con el valor RMS o valor eficaz. El valor eficaz es como, si no me falla la memoria a mis clases de electricidad básica, el RMS es el equivalente a una señal de corriente directa de una señal de corriente alterna. Es decir, si yo tengo una señal de corriente alterna de 127 volts RMS, me va a dar o me va a ser equivalente a una señal de corriente directa de esos 127 volts. Nada más que la diferencia va a ser mi señal no es de 127, mi señal es de 128 con una senoidal pura. Si yo tengo deformaciones en mi onda, tengo afectaciones en mi valor eficaz. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la distorsión armónica? El sobrecalentamiento de neutros, el disparo inesperado de protecciones, la saturación de transformadores, resonancia, caída del factor de potencia, fallas en motores, pérdidas por efecto Joule, fallas en bancos de capacitores, interferencias en sistemas de telecomunicaciones. Tengo suficientes efectos contraproducentes en mi instalación como para que, aún sin tener que cumplir con algún requisito o con alguna
condición por certificación o por código de red o por lo que quieran, se justifique el realizar un estudio de calidad de la energía y se justifique que yo pueda entender lo que me dicen en mi estudio de calidad de la energía. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué debo de hacer un estudio de calidad de la energía? Es importante realizarlo para mejorar la calidad de la energía en nuestras instalaciones. De esta manera contribuimos a la vida útil de nuestras instalaciones, reducimos el consumo de energía y los gastos por reparaciones o sustitución de equipos, paros no esperados, entre otros. Entonces, no hagamos un estudio de calidad de la energía solo por cumplir, hagámoslo para mejorar la calidad de la energía, para hacer nuestra aportación hacia la eficiencia energética. Me parece que aquí termina mi plática. Les agradezco mucho su atención. A lo mejor me fui un poquito revolviendo. Ese es un problema que yo tengo. Les pido disculpas. Espero que haya sido comprensible y pues no sé si haya algún comentario, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado muy clara. Dulce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Josué, yo soy electricista. Yo tengo dos preguntas. ¿Sí? Creo que a lo mejor son obvias, pero bueno, para no quedarme con la duda, ¿no? Todos los aparatos que comentaste ahorita son analizadores de redes como tal, ¿tienen otro nombre? ¿Qué son? Pues los conocemos como analizadores de redes, como analizadores de calidad de la energía, de la potencia. Son Okay. medidores o registradores que graban, censan señales de tensión y de corriente y en base a esa medición realizan cálculos de acuerdo a la programación de cada fabricante para determinar otros parámetros, todos relacionados a la calidad de la energía que se consume, a la potencia, a la corriente RMS, a la corriente fundamental, a la distorsión armónica. Son como varios parámetros, depende del fabricante. Ok, me queda claro que efectivamente va a depender del fabricante y también obviamente pues del costo de cada uno, ¿no? Sí. Me imagino que este amarillito que comentas es de cierta forma, quizás no el mejor, pero sí, bueno, el más cumplidor con referente a los requerimientos del mismo estudio. Así bien, parte mi segunda pregunta. Ya indicaste, a ver, aquí les apunté, pero que no se me vayan a olvidar. A ver. Comentaste la IEEE 519 de 2014, la CFL 00045 y la IEEE 1150. Te voy a preguntar acerca de esa normativa. O más bien, ¿qué normativa era la que había que seguir, por así decirlo, un estándar? También, así comentaste que de cierta forma no hay... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál es tu...? Es que, perdón, es que aquí hay como un poquito de ruido y me perdí en tu pregunta. Ajá, mi pregunta más centrada es, ¿cuál de estas tres es de cierta forma la mejor para cumplir eficaz o eficientemente con un entregable? Bueno, yo sé que la plática fue de interpretación, pero de un entregable para un estudio de calidad de la energía. O sea, las tres combinadas, o cuál sería la mejor desde tu punto de vista. Yo no diría que mejor. De pronto las que más se parecen son la CFL 0045 y la IEEE 519, 549, me perdí. ¿519? Ajá. Se parecen mucho, Ajá. pero no son exactamente iguales. Cambio por ahí, por ejemplo, la consideración. Por ejemplo, IEEE 519 menciona percentiles. Este ejemplo que les puse de medición menciona tiempo muy corto, percentil 95, tiempo muy, tiempo tal, percentil 99, así es la consideración. Digamos que es más específica en cuanto a los criterios para la evaluación.
Y por ejemplo, la de CFE, aunque en teoría son los mismos valores, te va sobre un valor máximo. Algunas veces tu equipo registra un valor máximo por algún problema que haya habido durante la medición y entonces ese valor sale de lo que sería una condición normal de operación y no lo podrías considerar como para la evaluación. Entonces yo muchas veces me voy más con los percentiles. Ok. Me agrada más. No creo que sea, no que sea mejor o que sea que una sea mejor que otra. Al final del día son de referencia, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, Sí. la de CFE trae muy bien definido el criterio para desbalance. Entonces, pues depende de lo que quieras evaluar. Ahora, son diferentes de la 1159. La 1159 nos da más una noción sobre los fenómenos que los podría estar causando y algunas preguntas o referencias, recomendaciones de cómo identificar si tu evaluación es correcta o no, así como de, ya checaste esto, ya revisaste esto, cuestiones que se podrían presentar que te pueden ayudar a identificar qué tipo de problemas tienes y por qué los está generando, ¿no? Yo estoy hablando en mi presentación más de diagramas de tendencias sobre mediciones o sobre condiciones de operación normal. Yo no mencioné, no me metí con lo que son los fenómenos que se pueden ver en la forma de onda de la medición, porque también muchas veces el estudio de calidad de la energía puede venir complementado con una cantidad de formas de onda que se registran durante la medición. Algunos equipos, el azulito que sale por ahí, registra todos los eventos, absolutamente todos los eventos durante la medición. Entonces puedo yo tener más formas de onda que datos registrados, ¿no? Entonces ahí se requiere de mucha pericia de parte de quien realiza el estudio, de mucha experiencia, de mucho conocimiento para hacer una interpretación adecuada de lo que está viendo. Y en honor a la verdad, yo no tengo esa experiencia como para atreverme a hablarles de esa parte. Por eso yo recomendaba revisar esta parte. Yo recomendaría, le hacía la recomendación a Dulce de que esta parte solita amerita un curso que se pague, que dure horas, impartido por alguien que sí tenga suficiente experiencia y suficiente dominio del tema como para poder ahondar en esta parte de la interpretación, que no sería para interpretar resultados, sino para, o sea, no para interpretar estudios, sino para interpretar lecturas, para hacer estudios, no para entenderlos, que lo que me están entregando, sino para entender lo que voy a entregar. Ok, te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ti. Hola, Are. Hola, Dulce. Aquí hay otras dudas. Ajá. Una dice, muchas veces en la industria no se tiene la corriente de cortocircuito y la corriente máxima de carga. Me ha tocado realizar mediciones y, por ejemplo, el personal de mantenimiento no tiene esos datos. ¿Cómo deberíamos proceder? ¿Cómo? Si hay una forma correcta de proceder, lo desconozco. Muchas veces nos auxiliamos de la corriente de cortocircuito por bus infinito. O sea, si yo no tengo un estudio y no cuento con el dato, me auxilio con la corriente de bus infinito, corriente de cortocircuito por bus infinito para el punto de conexión. Y de la corriente máxima, muchas veces lo que se recomienda es tener el historial de demanda, porque en base a mi historial, a mi facturación de los 12 meses anteriores, yo puedo ver más o menos la tendencia de demanda y puedo calcular una corriente máxima que yo sepa que se puede presentar o que se ha presentado con anterioridad. Si no lo tengo, si no tengo el historial, si no me quiero facilitar nada de información, pues a lo mejor yo puedo ver de acuerdo a mi instalación qué es la corriente máxima que yo podría esperar en base a las limitaciones en mis equipos, ¿no? Si yo tengo un transformador de cierta capacidad conectado en esta tensión y en esta tensión, en este etapa de operación, lo máximo que yo puedo esperar es este valor. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor no va a ser tan acertada mi criterio referente a la impedancia relativa que yo determine
con lo real, ¿no? Pero al final del día, tras la medición, yo puedo determinar nuevamente cuál considero mi carga máxima, nada más mi corriente máxima. Esta consideración es si tú tienes que configurar ese parámetro antes de realizar la medición porque tu equipo necesariamente te pide esa información y no puedes hacer una recuperación posterior. Pero al final del día, una vez que tú hayas hecho tu medición, tú puedes ahora sí que aventarte ese cálculo a mano porque al final del día simplemente lo utilizas para determinar sobre qué valor voy a cotejar o cuál voy a tomar de referencia. Lo ideal o mi parte, la parte por la que yo propuse este tema es porque creo que los clientes como usuarios de las instalaciones deben tener una responsabilidad, deben entender que no es contratar el servicio ya. Si yo te voy a proveer el servicio, yo voy a hacer esta lectura, pero tú también como usuario, como cliente, tú tienes que conocer tus instalaciones y tú tienes que facilitarme la información para que lo que yo te entregue sea lo más real o lo más apegado posible a la realidad de tu instalación, porque si no, pues nada más estamos jugando. Sí, tristemente, muchas veces el usuario no es consciente de que tiene de que esta responsabilidad a veces que cae en su parte, en su cancha del juego, ¿no? No los vamos a obligar, no los vamos a juzgar, no los vamos a hacer sentir incómodos, vamos a hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos y pues la información que tenemos, si el cliente no me la da, pues lo que la instalación me pueda dar, ¿no? Lo que tenga yo de datos de placa en los equipos, en lo que yo veo en la inspección que yo realice cuando voy a conectar el equipo. Ok, muchas gracias. Otra duda. La instalación de las pinzas de corriente en un analizador de redes en un banco de condensadores, ¿se instala en dirección hacia la barra principal? La instalación de las pinzas de corriente en un banco de condensadores. ¿Y sobre qué dirección? Si es en la dirección hacia la barra principal. Yo creo que te debo esta pregunta porque nunca me había planteado realizar medición en un banco de condensadores. Necesitaría evaluarlo. Esa déjamela de tarea, por favor. Ok, te la mando. Siguiente. Una consulta. De todo un periodo de medición de 7 días, ¿cómo se halla el percentil 95? Ok, el percentil es una medida estadística. Tú vas a, digamos, hacer como una regla de 3 de todos los datos que tienes de tu semana, los 2000 y tantos datos que hayas registrado en tu semana. Hay una función en Excel que es el percentil. Puedes exportar tus datos a Excel y simplemente abajo le pones igual a percentil, abro paréntesis, meto mi rango de datos, coma, .95, .99 y ahí ya tienes tu percentil. Si lo quieres hacer a mano, ordenas tus datos de menor a mayor y haces una regla de 3. De los 2000 y tantos datos que tengo, el 99% se encuentra aproximadamente en este valor, no se te da el valor, entonces digamos que tienes 2188 y el 99% te coincide con el 2080. Entonces te vas en tu orden de datos, así ordenados de menor a mayor, el número que corresponde al orden 2080, ese es tu percentil 99. O más fácil, simplemente exportas tus datos a Excel, metes tu formulita, igual percentil, abro paréntesis, meto rango completo, coma, .95 o .99 o punto el que quieras, y ahí tienes tu percentil. El percentil es el equivalente es como si fuera una regla de 3. De todos mis valores ordenados de menor a mayor, el que corresponde al porcentaje que quiero evaluar. No sé si queda claro. No sé si nos pueda contestar Walter Samuel, si le quedó claro. Si no, si gustas que te pase su correo y le mando por correo o les comparto por correo cómo sacar el percentil. Ok. El siguiente es... Ay, espérame. ¿Les quedó duda cuando dijiste porcentajes límites en los desbalances? ¿Me puedes ampliar la pregunta?
Solo así puso porcentajes límites en los desbalances. Ah, ok. El desbalance, hay una tablita, me parece que está en la SFL 0045, donde te dice tu desbalance máximo permisible de acuerdo a tu nivel de tensión es tanto. Los desbalances en tensión. Si, si gustas, también te comparto las tablas a este documento de referencia para que lo puedan ver. Ok, Y se los compartes junto con la información que les vas a compartir. muy bien. Entonces para yo mandárselas. ¿Ok? La siguiente es, ¿qué tan importante consideras que es el EPP en la instalación del equipo? Mucho, es tu vida. No sé si han tomado alguna plática de riesgo eléctrico. Por ahí en la NOM 001 sí nos habla de la importancia de indicar el nivel de energía disponible en un equipo energizado abierto cuando es un equipo, cuando hay un riesgo de formarse un arco entre la parte energizada y otra parte. Si yo estoy trabajando cerca de una parte energizada, yo traigo un herramienta o alguna parte que pueda formar un arco o simplemente rebaso la distancia de seguridad, puede haber un arco y lo único que puede liberar ese arco es la protección. Pero para que esa protección actúe necesita haber un estudio y que ese estudio cumpla y que el sistema de tierras cumpla y un montón de condiciones para que esa protección efectivamente abra en el tiempo que tiene que abrir. Entonces, yo voy a estar expuesto al nivel de energía que dice ahí hasta que el arco se interrumpa. Y un traje, un EPP, digamos que te protege de acuerdo a la categoría del equipo que traigas, pero no te protege para limitar el daño a quemaduras de segundo grado expuesto hasta tanto tiempo. O sea, no es como que yo expuesto a un arco no me va a pasar nada, me voy a quitar el arc flash y ahí voy a estar entero. No es así. Sí voy a tener consecuencias. Y aun cuando haya una buena coordinación y la protección opere rápido, voy a tener consecuencias. Entonces, sí tengo que usar el EPP porque voy a limitar el daño que reciba. Pero más allá de utilizar el EPP, que es obligatorio, que es necesario, necesito ser muy consciente del riesgo al que estoy expuesto al meter las manos en equipos energizados, sobre todo cuando son tableros pequeñitos, espacios pequeñitos y yo me estoy metiendo con las barras y estoy forcejeando para meter las pinzas. Tengo que tener muy, muy en cuenta el riesgo al que me estoy exponiendo. Ok, muchas gracias. Nos piden bibliografía de este tema, si tienes, si lo pudieras compartir. Sí, claro que sí, te la mando también para que la compartas por correo. Ok, y la última pregunta que ha llegado hasta el momento es, ¿cuánto tiempo recomienda dejar el equipo instalado para extraer la información en una red eléctrica, con el fin de que se tomen como fiables los datos? Es lo que comentaba de que depende de qué es lo que vas a evaluar. Por ejemplo, si tú vas a evaluar armónicos, te vas a tu especificación de referencia sobre la que vas a evaluar y ahí te va a decir, evalúa con medición de tiempo muy corto durante un día, que aunque no lo parezca, una medición de tiempo muy corto durante un día son muchísimos más datos que una medición de tiempo corto en 7 días. Entonces, ¿cuántos días lo vas a dejar? Depende de qué criterio vas a tomar para evaluar. A mí me parece más fiable y esto porque tienes más tiempo para ver las condiciones de operación. Por ejemplo, si vas a evaluar armónicos en un periodo de 7 días, porque ya tuve un comportamiento el lunes, uno el martes, uno el miércoles, mientras más amplio sea mi rango de tiempo, mi evaluación va a comprender un comportamiento más completo de toda la instalación. Es decir, por ejemplo, algunas veces, se sale un poquito del tema, pero es para poner un ejemplo. Algunas veces dimensionamos bancos de capacitores
Y la mayoría de las personas que dimensionamos bancos de capacitores nos vamos contra el historial de consumo en la factura eléctrica, ¿no? Que es un periodo de 12 meses. Entonces yo estoy viendo el comportamiento máximo registrado por tu medidor que tienes al inicio de tu instalación durante 12 meses. Ese es un periodo considerable. Y algunas veces las personas quieren dimensionar un banco de capacitores en base a un estudio de una semana. ¿Qué tan fiable va a ser? Pues depende. ¿Qué tal que esa semana no tuviste producción? ¿Qué tal que tuviste producción de más? O sea, ¿qué tan anormal es el periodo en el que mediste? ¿Cómo son las condiciones de operación en el tiempo en el que estás midiendo? En ese sentido, es que a mí me parece más confiable un periodo considerablemente largo, pero tampoco nos vamos a ir por ejemplo, medir un mes, 2 meses, porque es caro medir. También el equipo no puede registrar tantos datos para poder ver todas las condiciones de operación que yo tengo en mi planta, ¿no? Entonces, pues yo diría, vete a la recomendación y define el criterio que vas a utilizar, vete a la especificación, define qué criterio se acopla más a la disposición que tienes tú de hacer el estudio y a lo que quieres evaluar, y en base a eso determina cuánto tiempo vas a dejar conectado y con qué intervalo de medición. Gracias. Aquí comentan de esta pregunta que pareciera ser que entre más tiempo, mayor confiabilidad. Sí, porque vas a tener más noción sobre las tendencias en la demanda de tu instalación. Ok, pues quisiéramos dar como un último espacio a ver si alguien quisiera abrir micrófono antes de cerrar la sesión. Si alguien más dentro del público quisiera preguntar algo, aprovechar a los expertos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Saúl Orzúa González. Sí puedo participar un poquito y apoyarles ahí en dos preguntas que me llamó la atención que hicieron. ¿Sí me da chance, Arely? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, por ahí una de las primeras preguntas era que la corriente de cortocircuito, si no la tenían, ¿de dónde se sacaba? ¿Cómo la obteníamos? Ahí les voy a compartir un poquito mi experiencia. Sí se está haciendo, mucha gente está haciendo los cálculos para determinar la impedancia relativa respecto a bus infinito. En mi experiencia, en mi opinión, sí se tiene que calcular. Si el cliente no la tiene, ofrézcansela. Sí, claro, implica ingeniería. Entonces, sí hay que ofrecerla al cliente porque para sacar la impedancia relativa hay que poner la corriente de corto, acuérdense, código de red dice en el punto de conexión. Entonces, ahí lo recomendable, acuérdense que el cliente nos contrata para darle el servicio. Muchas veces el cliente que nos contrata al ingeniero eléctrico, al diseñador eléctrico, no sabe nada. A veces hasta es contador, el gerente de la planta, el administrador. Entonces, para aplicar mediciones y hacer el análisis respecto a impedancia relativa, sí hay que calcular la corriente de cortocircuito. Hay que calcular esa relación. Si no la tiene el cliente, ofrézcansela. Ahora, si ustedes no pueden calcularla, sí hay que recomendarle al cliente que haga ese cálculo. Porque acuérdense que cuando se hace una inspección o pues sí, a final de cuentas, en su momento, cuando Comisión Reguladora de Energía quiera hacer las inspecciones, que en algún momento lo va a hacer, van a ser expertos los que van a hacer esa revisión. Entonces, a bus infinito no es el valor de corriente de corto. El valor de corriente corto real no es en bus infinito. Sí, el bus infinito es, pues eso, o sea, estamos haciendo la hipótesis de que entró en corto las tres líneas. Entonces, sí hay que cuidar esa parte y hay que hacer el cálculo de corto. Hay software, no lo tienen que hacer a mano. Claro, hay que saberle. El que se está usando normalmente es muy común, el ETAP. Entonces, sí hay que calcularlo. Sí, es muy probable que el cliente no lo tenga. Hay que calcularlo. Y es el estudio de cortocircuito. Se usa para arc flash, se usa para coordinar protecciones y se usa ahorita pues, para código de red. Código de red te pide coordinación de protecciones y pues para sacar la impedancia relativa, cómo están relacionadas corriente y cortocircuito en el punto de acometida
con la corriente de carga. La otra pregunta, 2 preguntas después, fue de cómo se sacaba la corriente de carga, la nominal. Igual, hay que hacer levantamiento. Acuérdense, ahorita actualmente, la carga instalada es una y la carga demandada es otra. Carga instalada, bueno, pueden sacar la corriente nominal si hacen un levantamiento de todas las máquinas, placa por placa, es correcto, lo que ahí comentabas, Areli. Y la otra es, puede ser que la planta en ese momento no esté trabajando al 100% de la demanda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medirla. Hay que medirla con el analizador de energía. ¿Cuántos días se mide? Bueno, por ahí se comenta que el estándar marca 7 días, que una comisión pide la medición 7 días. En realidad, el objetivo para la corriente nominal de carga, la IL, que viene ahí en las tablas de comisión y en los estándares de IEEE, creo que sí viene como IL, esa corriente la pueden medir. Ahí sí es donde hay que tener acercamiento con el cliente y preguntarle, ¿sabes qué? Bueno, o sea, el estudio normalmente lo están cotizando o lo cotizamos por 7 días, ¿sí? Pero a final de cuentas tú vas a agarrar un valor nominal de la corriente para sacar la impedancia relativa. Estoy hablando aplicado estudio de corto, a código de red, para aplicar las tablas de código de red, perdón. Entonces, esa medición la puedes sacar hasta en un día, siempre y cuando estemos seguros de que la planta esté trabajando a su demanda actual. Sí, o sea, que el cliente diga, ¿sabes qué? Yo los jueves es cuando tengo más producción, nada más los jueves. Entonces, ustedes pueden ir hasta medir ese día jueves y si están seguros que está trabajando a su demanda nominal, ahí hagan el estudio en un día y con eso pueden calcular la corriente nominal de demanda, porque a veces la corriente nominal de demanda es menor a la carga instalada. Si no están operando todas las líneas o si una nave está completamente parada y va a durar un año sin que esté demandando, pues no necesariamente es la corriente nominal de carga. O sea, ahí sí es donde hay que hablar con el de mantenimiento, con el de producción y tener ese acercamiento. Pero acuérdense, los clientes nos buscan porque no tienen esa información o a veces ni siquiera saben que se necesita. ¿Qué hay que hacer? Medición. Hay que medirlo. Como les digo, normalmente ofrecemos 7 días de estudio y a veces lo vendemos por hora, a veces 7 días y el reporte gratis, a veces 7 días y el reporte, pero sí depende mucho, qué van a medir, qué quieren medir. Entonces, puede ser que ustedes digan, bueno, pues marca la norma 7 días, o a mí me dijeron que en la escuela que la norma marca 7 días, van y miden 7 días, pero si esos 7 días la planta nunca estuvo en su demanda nominal por pandemia, porque cayeron vacaciones, porque ahorita no está pidiendo producción, o simplemente había muchos climas y fueron a hacer la medición en invierno, y, o sea, ese tipo de cosas sí tienen que considerar con su cliente. Ahí sí. Entonces, bueno, es lo que quería compartirles. En conclusión, corriente de cortocircuito para sacar impedancia relativa, sí hay que calcularla y sacarla del punto de acometida. Y la medición, sí la pueden hacer por 7 días, nada más hay que cuidar como ingenieros eléctricos y vendemos los servicios, hay que cuidar que sí sea la carga nominal la que esté operando en ese momento. Muchas gracias, Areli y Dulce. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. No sé, ¿alguien más? Bueno, pues de nuestra parte entonces sería todo. Areli, aquí te están felicitando por tu aporte. Y luego te digo muchos más. Y les dejamos igual otra vez los datos de la ingeniera Areli. ¿Mande? La información que solicitaron te la mando a ti, Dulce, y no sé si junto con la constancia que les envío, les puedes enviar esta información que me queda pendiente. Ajá, sí. Quedamos en espera de tu información.
De hecho, les recordamos que en el chat ya está la liga del formulario para que no dejen de mandarnos su información, porque con ese formulario les mandaríamos la constancia y pues justamente este material que está diciendo Arely. Esperamos no tardarnos tanto, seamos pacientes. Si alguien quiere volver a checar esta charla, la estamos ahorita subiendo en vivo en Facebook, entonces si quisieran repasar alguna cosa en lo que les llega toda esta información, pues sean libres de visitar nuestras redes sociales y checar toda esta información que muy amablemente nos dio Arely. Les recordamos que somos la Sociedad de Potencia y Energía, que estamos celebrando el PES Day y que ahorita esta actividad estuvo hecha por parte del grupo que se llama Women in Power, de la cual yo soy representante y en el que buscamos que todas las ingenierías eléctricas pues también tengan este espacio y este liderazgo en las redes. Por eso le agradecemos muchísimo a Arely que se tomó este tiempo para darnos parte de su conocimiento profesional que ha tenido durante todo este tiempo y pues los invitamos a nuestra siguiente charla que va a ser hasta agosto. De nuestra parte sería todo. Vamos a dejar un espacio tantito para que vuelvan a ver la liga del formulario y pues en verdad esperamos que nos sigan acompañando en las diferentes charlas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.